Hola a todos y bienvenidos. Hoy os voy a dar unos consejos para que en esas redacciones que os bajan nota y no sabéis por qué, sepáis el motivo. Os voy a hablar sobre 3 aspectos fundamentales que debe cumplir un texto para ser comprensible y efectivo: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Estos 3 conceptos son esenciales, no solo para escribir, sino también para asegurarnos de que nuestras ideas son claras y lleguen a quien las recibe. Empezaré explicándoos un poco sobre la coherencia. La coherencia es lo que garantiza que el texto tenga un sentido único y completo. Esto significa que todas las ideas y oraciones deben estar relacionadas entre sí y hacer referencia a la misma realidad. Por ejemplo, si digo, ayer por la tarde fui de paseo y el agua del río estaba fría, pero encontramos las tiendas abiertas porque era fiesta, las frases son correctas, pero no tienen coherencia, porque no se refieren a un mismo tema. La coherencia permite que el texto tenga lógica y sea fácil de entender. Sigamos. La cohesión. La cohesión se centra en cómo las oraciones están conectadas gramaticalmente. Esto se consigue usando conectores, tiempos verbales adecuados y una estructura clara. Por ejemplo, en lugar de decir fui al parque, no había nadie, el parque es bonito, podemos mejorar la cohesión diciendo fui al parque, pero no había nadie, aunque es un lugar muy bonito. Aquí usamos conectores como pero y aunque. Existen diferentes tipos de conectores, como los aditivos, los explicativos o los consecutivos, entre otros. Ahora os voy a explicar un poco sobre la adecuación. Esta se refiere a que el texto debe adaptarse a la situación comunicativa. Esto incluye usar un lenguaje claro, un tono formal si es necesario y organizar bien las ideas para que sean fáciles de seguir. Por ejemplo, si explicando algo en clase es importante usar un vocabulario técnico, pero al mismo tiempo asegurarte de que tus compañeros puedan entenderte. La adecuación garantiza que el mensaje sea apropiado para la audiencia y que el contexto sea bueno. En resumen, para que un texto sea efectivo debe ser coherente, es decir, un sentido lógico. También cohesionado, que es para que las ideas estén conectadas, y ha de ser adecuado, ajustándose a la situación comunicativa. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y espero que hayáis aprendido algo nuevo con este vídeo.